¿Qué lo hacemos? Amén, así es. Es tan fácil enrollarse uno con una persiana en los sentimientos de la Navidad, en las comidas, en las reuniones con las familias y con los amigos, y realmente olvidarse uno del Cristo de las Escrituras. Hoy habrá tantos españoles y ciudadanos en este país, millones, que le hacen reverencia a un muñeco, porque eso es lo que es, un muñeco. La mascarilla aquí. ¿Te estorba? No, quíteselo, como está usted. Así, se ha vuelto dormido, despierta. Y nosotros que estamos aquí, delante de la palabra de Dios, tenemos que tener esto en mente. ¿Qué es la Navidad realmente? Bueno, gracias a Dios, nosotros hemos podido, y otras muchas iglesias también, un buen ejemplo de lo que es la Navidad, que es Cristo Jesús. En inglés decimos, Jesus is the reason for the season. So, reason and season pega, ¿no? Sigue el sonido de las dos palabras iguales, que quiere decir Jesús es la razón de esta fiesta. Amén. No es Santa Claus, eso es pagano. Y tampoco es como millones de españoles y de ciudadanos en España lo celebran, millones. Ellos esta mañana, o el día 25, doblarán sus rodillas ante un muñeco. Y Jesús nació hace 2000, más o menos 2000 y pico de años, 2020, 2025, nadie sabe la fecha. Él no es un bebé, Él es un hombre. Es igual, sería, imagínense que el más mayor de los que estemos aquí, celebramos el cumpleaños, pero nos traen regalos como a un niñito que acaba de nacer. Pues hoy día no va a llevarle oro, por supuesto, pero le llevarían a lo mejor un chupete o pañales de regalo. No le iban a llevar una bicicleta, porque es un bebé. Se celebra el cumpleaños de una persona conforme a la edad que tiene. Amén. Amén. Sin embargo, cuando se trata de Jesús, no es así. Lo celebran todos los años, millones, como un bebé que nunca ha crecido. Y Él no nació el día 25 ni el 26, ni el día que naciera como humano. Ese no fue su principio. Cuando nosotros nacemos, sí es nuestro principio el día que nacimos de nuestra madre, pero no Jesús. Jesús no comenzó su vida el día que nació de María. Él existía desde la eternidad. Amén. Él es Dios. Amén. Él era, es y será Dios. Amén. ¿Por qué representarlo por un muñeco? Y menos un bebé. Y menos un muñeco. Y ustedes verán que lo adoran. Se arrodillan delante de Él. Y no se le ocurre a usted llegar allí a esos lugares y hacer lo contrario, porque lo echan a patadas. Eso, en términos bíblicos, es idolatría. Lo que tenemos que recordar es que hace 2000 y pico de años nació Dios, se hizo hombre. Amén. Y Él tomó de su albedrío nacer como un bebé. Tenía que ser un humano. Él podía haber llegado como un hombre, ya, con 30 años. Podía haberse hecho hombre, haberse hecho hombre como era Dios, haberse hecho hombre como un hombre y iba a aparecer en el mundo con 30 años. Él podía haberlo hecho. Pero no, escogieron el Padre
el verbo que era, y el Espíritu Santo escogieron que comenzara desde bebé, como todos los humanos. ¿Por qué? Porque así se identificaría totalmente como, no solamente como Dios, pero como verdadero humano. Y si hubiera sido al contrario, hubieran dicho, oh, sí, claro, para Jesús es fácil. Pero si lo hemos visto, que se ha presentado aquí como un hombre, de repente era Dios, era como un hombre. Pero él que sabe lo que hemos sufrido desde niños. Muchos dirían eso. Pero de esta manera ninguno puede decir eso. Porque él tuvo que aprender, tuvo que pasar frío, tuvo que trabajar con las manos físicas como cualquier hombre, tuvo que ir al cole, como los niños tienen que ir. Nadie en este mundo le puede reprochar nada de que él no pasó. Dice que él pasó por todo. Es más, nos dice la Escritura que fue tentado en todo, igual que cualquier hombre. Con la diferencia es que él fue tentado, pero no fue dado a la tentación. Porque él era Dios, era imposible que fuera dado a la tentación. Nosotros sí. Pero nosotros, él nos dijo, cuando él se marchó, yo os mandaré. Mi Padre mandará el Espíritu en mi nombre. Estará en vosotros y con vosotros y os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Amén. Aquí las tenemos. Amén. Nosotros no estábamos ahí. Por eso se escribieron, los profetas escribieron cada uno su libro. Por eso llegó el nuevo pacto con Jesús y escribieron, cada apóstol iba escribiendo. Amén. Porque eso era una era, era la transición del antiguo al nuevo, era un tiempo de transición hasta que se formara el canón completo de la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque una vez que el canón completo de la Escritura estuviera, aquí nosotros ahora tenemos toda la voluntad de Dios escrita aquí. Thank you, No Lord. necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos milagros, no necesitamos señales. Aquí está todo. En el Salmo 40, el verso 7, dice el Señor Jesús, dice, yo vengo en el rollo de este libro. Algunos dicen, yo nunca he visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Ajá, ¿no? Pues mira, en Mateo capítulo 1, verso 23, donde le dice que recibirá un niño que se llamará su nombre, le darás el nombre de Manuel, que es Dios con Dios con nosotros. ¿Quiere conocer a Jesús? Ahí está. Amén. No busque milagros ni señales. Está aquí. Amén. Todo el plan completo para cómo nosotros guiarnos a la salvación y a la eternidad está aquí. Los que buscan milagros y señales, si no hay milagros ni señales, ¿dónde está su fe? Esto ha sido gratis. Thank Esto you, no lo Pastor. cobran. Busquen Lucas capítulo 2. Desde el principio del capítulo, pastor. Sí, desde el principio del capítulo. ¿Qué dices? Desde el verso 26, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 2, 28. Bueno, hablemos del 26. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No, pastor, no está en Lucas. Ah, por razón decía yo que algo marchaba mal aquí. Era el 2 y estaba en el 1.
Aconteció en aquellos días que Es el 1. ¿Del 1? capítulo 2, Del 1. desde el 1. Ah, vale. Ah, ya. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y luego continuamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para vosotros, para todo el pueblo. Y esas buenas nuevas son las que celebramos. Y esas buenas nuevas, ojalá que para algunos hoy sea así. Día de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que Amén. es Cristo el Señor. Amén. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que decían: gloria a Dios. Díganlo todos. Gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Padre Santo, pedimos, Señor, que tú derrames de tu espíritu en nosotros, ese espíritu de tu primera natividad. Derrámalo en nosotros en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El gozo que estos pastores recibieron eran nuevas de gran gozo. Wow. Fue pena que Israel no vio, no tuvo esa visión de ver que ese bebé era el Mesías. Y luego cuando ese bebé creció y fue un hombre y les predicó el Evangelio con todos los milagros y todas las señales que hizo, lo rechazaron. Pero el mundo no ha cambiado, hermano.
el mundo sigue igual. Exactamente lo mismo. Yo diría que a peor. Cada vez el mundo está peor. No había entonces el pecado que hay hoy. Había pecado, pero no en la gran cantidad y los medios de comunicación que hay hoy, donde el pecado se extiende y donde abunda el pecado, abunda la vanidad y abunda la idolatría y abunda todo lo que es en contra de Dios. La perversión. Bueno, señal de los últimos tiempos. Él mismo dijo que en los últimos tiempos la maldad se aumentaría tanto que el amor de muchos, dice la fe de muchos, pero el amor de muchos se enfriaría, pero es la fe también. Que en los últimos tiempos, como es la mayoría, es lo que influye a la minoría. Cógelo con el entretenimiento de los cantantes famosos que cantan el rock and roll y esas canciones. Imagínense las multitudes que van, la mayoría, abominación a Dios, pero somos influenciados. Coja el deporte, hay el fútbol en Europa, en Australia es otro tema, pero en Europa es el fútbol, y la influencia que eso tiene en el mundo cristiano. Eso es lo que toma primer lugar para muchos, para millones. Para eso siempre hay tiempo en Europa, en los países de Europa, con el fútbol. Pero es que influye a los cristianos si no estamos agarrados a su palabra. Amén. La alabanza, hemos escuchado las alabanzas muy bonitas, gracias a Dios, gracias a los hermanos. Ha salido aún mejor de lo que yo esperaba. Gloria a Dios. Yo oraba para que saliera bien, pero ha salido mejor de lo que yo esperaba. Y gloria a Dios, en Éxodo 15, es la primera vez, el verso 1, Éxodo 15, la primera vez que la palabra de Dios se pronuncia en canto. Moisés cantó alabando a Dios, Miriam, su hermana, cantó alabando a Dios. El Cantar de los Cantares es uno de los libros de Salomón y la mayoría son alabanzas, cantando, muchas de ellas es al amor de la esposa. Pero la alabanza es adoración a Dios, es una forma de adorar a Dios y es algo precioso. Una persona que está contenta y va al trabajo, hoy día yo no sé, la gente no está tan contenta hoy día. Están tan ocupados con cosas que quieren adquirir que no hay tiempo para cantar. Pero cuando yo era niño, la gente, los hombres, iban al trabajo silbando o cantando. Amén. Venían del trabajo cansados, pero cantando. Los domingos, yo recuerdo en el pueblo, los chicos y los jóvenes iban a los bares y tú pasabas por la puerta y escuchabas cantando. Eso es lo que había. Y a pesar de que no conocían a Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Dios, pero al no haber tanto pecado y tanta maldad, la gente se gozaba más. Había muy poco de lo material, pero la gente era más feliz. Mucho más feliz que hoy. Amén. Tenían tiempo hasta para ir a la iglesia católica romana. Las iglesias estaban llenas. Y en los pueblos donde yo vivía, y alrededor, estaban llenas. La gente tenía un temor. No conocían al Dios verdadero, pero tenían un temor. Hoy día, vaya, están vacías. Solamente hay un grupo carismático que está allí, Dios sabe por qué. Pero el resto del mundo no está interesado. Solamente en religión. Religión, por si acaso realmente es Dios, porque si usted habla con ellos, usted ve que no tiene fe ninguna, ni en su propia religión. Tiene fe. ¿Por qué? Porque no les enseñan, ni ellos se preocupan de alimentarse de la palabra de Dios. Pero usted se imagina, por ejemplo, si cogemos el caso de la transformación, cuando el Señor Jesús se transformó,
se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro, creo que fue, y se transformó delante de ellos en el monte de la transfiguración. ¿Usted se imagina que les aparece ahí Moisés y Elías, que ellos no habían visto jamás, porque habían muerto cientos y cientos de años antes de que ellos vivieran? ¿Quién les dijo a ellos que ese era Moisés y el otro era Elías? Lo reconocen. Lo reconocieron. Gloria al Dios les Señor. dio el poder divino para reconocerlos. Amén. Amén. Y ahí, ¿qué nos imaginamos? Esa escena, para ellos, para el mundo, es un cuento, porque no lo creen. Pero nosotros lo creemos, Amén. porque lo dice la Biblia. Amén. ¿Qué efecto tuvo que tener en los apóstoles, hermano? En esos 3 apóstoles que estuvieron allí, y otras veces luego se me apareció a todos. Pero que ahí, de repente, él se transforma, su cuerpo divino, la vestidura que llevaba, la túnica, blanca como la nieve, el rostro le brilla como el sol, y se oye una voz desde el cielo. Y dice, este es mi hijo amado, Amén. a él oí. Ahí aparece Moisés y Elías. Esto es, si esto no te da vida, que creemos en un Dios real, Amén. nada te va a dar vida. El canto de la Navidad. Me alegro de haberles escuchado, hermanos. Ha salido, pero muy bonito. Y los ángeles estaban mirando y escuchando. La noche de la primera Navidad también hubo canto, un coro celestial. Un resplandor del cielo le daba la bienvenida al mundo, al Hijo de Dios. Amén. Lucas 2, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Amén. ¿Usted se imagina que de repente estos pastores ven a quién sabe, miles o millones de ángeles o de santos, de cristianos del Antiguo Testamento, cantando y alabando ahí en el espacio? Ahí parecía que los podías tocar con la mano. El coro, la alabanza que subiría al cielo como un incienso. Verlos ellos y luego desaparecen. Huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los humanos. Amén. ¿Cómo no vamos a creer nosotros que Jesús va a regresar en las nubes? Amén. Ya vemos lo que hizo aquí. Eso para Él no es difícil nada. Amén. Nosotros le esperamos si nosotros nos damos a Dios. Amén. Si no nos damos a Dios, ni lo vamos a creer, ni lo vamos a ver. Solo aquellos que un día hemos reconocido que éramos pecadores, que hemos ofendido a Dios, y nos hemos humillado a pedirle perdón y a pedirle que venga a nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, desde ese instante, usted pasa a ser hecho hijo, hija de Dios. Solo en ese instante. Usted puede estar viniendo a los cultos y en todas las iglesias van por años. Y llega el día del rapto y usted se queda acá. Y será muy tarde. Entonces sí que creerán de verdad. ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? Han desaparecido. Pero será muy tarde. No hay una segunda oportunidad. Nosotros no creemos en una segunda oportunidad. Los que se salven durante la gran tribulación,
que la Biblia nos lo dice en Apocalipsis, que habrá billones que se salvan durante la gran tribulación. Pero son personas que nunca escucharon de la palabra de Dios. No los que escucharon la palabra de Dios y lo rechazaron. Cuando vino el diluvio, todos aquellos habían escuchado de Noé el mensaje, lo rechazaron. Las puertas se cerraron y no hubo otra oportunidad. Hemos dicho muchas veces que el único que nos lleva a Dios es el Espíritu Santo. Amén. Él es el único. El hombre y la mujer no vamos a Dios por naturaleza. Descendemos de Adán, somos adánicos. Y el hombre lo que quiere es huir de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Huyeron de Dios. Habían estado en comunión con Dios hasta que desobedecieron. Pero ahora a que han desobedecido, ellos se miran y ven que están desnudos. Eso no lo habían visto nunca. Desde que desobedecieron. ¿Y qué hicieron? Cubrirse inmediatamente con hojas de higuera. Que las hojas seguramente que eran así. Porque entonces no había problemas con la naturaleza que creciera bien. Con todo y con eso, mujeres, hermanas, se sintieron desnudos. Y se habían cubierto. ¿Y qué hicieron? Se escondieron detrás de un bush, de un arbusto. Y Dios, que lo ve desde el cielo, dice: Adán, ¿dónde estás? Ah, es que escuché tu voz, Señor, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Ah, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te prohibí que tocaras? No, fue la mujer. Ustedes fueron. Nosotros nunca lo habíamos hecho. No, yo creo que hubiéramos sido los dos. Pero así es el hombre. Desde entonces, todos huimos de Dios. Pero algunos, pocos, los mínimos, reconocemos que somos pecadores, que no hemos buscado a Dios, que hemos ofendido a Dios. Amén. Porque la persona que no busca a Dios ofende a Dios. Amén. Es que yo no creo. Hace 2 o 3 años, pasando folletos justo por la Navidad, pasa uno que era de masón, muy amables, cogieron el folleto y lo va leyendo y frente al Corte Inglés. Y para los pecadores. Mira, esto es para nosotros nosotros no creemos en esto. Digo, pero es que da la casualidad que es para usted. Es para los que no creen. Yo no lo necesito. Ok, como bien que no se lo cogí, se lo llevó. Espero que lo haya hecho de bien. Digo que la Escritura dice que si no buscamos a Dios, no tenemos excusa porque es un mandamiento. Buscar a Dios. Es un mandamiento. Amén. ¿Y nosotros qué hacemos? Huimos, rehusamos creer. No es que no tengamos la capacidad para creer lo que viene en el Sagrado Libro. Creemos la historia de los romanos, cualquiera cree la historia de los romanos. Usted coge un libro de historia y usted va a creer la historia de los romanos. Usted va a coger un libro de historia y va a creer en la historia de Egipto, que hubo faraones, bla, bla, bla. Eso no importa. Ahí te dicen que, okay, sí, pero cuando toca la Biblia fueron hombres que la escribieron. Pero la historia de Egipto no fueron hombres, fueron ángeles, ¿no? No, es que el hombre no quiere, el ser humano no quiere saber de Dios. Tiene muchos entretenimientos, tiene toda la comida y bebida que quiera, tiene todo lo que necesita para vivir y no quiere a Dios. Y él piensa que toda la vida va a ser así. El ser humano no piensa en morir. Los jóvenes no piensan que un día van a llegar a mi edad. No. ¿Usted cree que Ruth y Anita y Yosimar piensan que van a llegar a mi edad? Ellos no lo piensan. ¿Es verdad? ¿Quién lo va a pensar eso? Nadie. Uno piensa que uno va a estar siempre así, guapo, guapa,
luego los hombres no son guapos. Y siempre vas a estar con buena salud. No. Eso pasa más rápido de lo que todos podemos pensar. Jamás pensé yo, hace 23 años, que yo estaría aquí en estos momentos. Jamás. Pero los años han volado. Cuando llegue el día de la eternidad, ¿a dónde estarás? El nacimiento de Jesús cambió la historia, hermanos, para siempre. Aunque el mundo no lo quiera aceptar. Pero desde el nacimiento de Jesús, el calendario cambió. Ahora se dice before Christ, antes de Cristo, o after Christ, o DC, después de Cristo. Antes no se decía así, pero su venida cambió hasta el calendario. Amén. El mundo no tiene excusa. Los pastores, en Lucas 10, Lucas capítulo 2, la clase más humilde de estos tiempos fueron los recibidores de la gran noticia. No vino a los reyes, él no se presentó a la gente inteligente y estudiosa, se le aparecieron a unos humildes pastores y sin tener probablemente estudio ninguno. ¿Qué privilegio tuvieron? Y luego cómo regresaron una vez que le dieron los regalos, le ofrecieron los regalos al Hijo de Dios. Gozosos, dice que regresaron. Muchos no creen que se debería de celebrar la Navidad. ¿Dónde está Dios? A mí me lo han dicho en el pueblo. Algunos. No lo veo. Lee la Escritura y lo verás. Lee la Escritura. Amén. No penséis que he venido para prorrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús cumplió todo a la letra. Cumplió con lo que los profetas habían escrito y cumplió con el Nuevo Testamento. Cumplió con todo. Recuerden, hay cosas que pertenecen al Antiguo Testamento y muchos dicen, no, pero es que eso pertenece al Antiguo Testamento. Pues Jesús lo cumplió. A lo mejor nosotros teníamos que cumplir también. Las huestes celestiales celebraron el nacimiento y el canto de Jesús, como leímos en el verso 13 y 14. Los sabios de Oriente, un par de años más o menos después, vieron la estrella. Por eso sabemos que no eran reyes, eran astrólogos. En el griego dice magus, que es magos, gente que estudiaba astrología. Y ellos sabían descifrar las señales de las estrellas, el por qué esta estrella se movía o por qué la otra se movía. Y cuando han visto que esa era la estrella, el Señor se lo reveló de alguna manera y le dijeron, ajá, esa es la estrella del Mesías. Amén. Y desde Babilonia, más o menos desde Irak, que es de donde fueron, también sabemos que eran gente de gente rica, porque tenían camellos, y no todo el mundo tenía camellos. Y se pasaron, no sé, las semanas o meses que tardarían desde Irak a Belén, a Israel. Pero era gente que llevaron oro, que era lo más caro y continúa siendo, y incienso, que también era lindo y caro, y mirra. Celebramos la Navidad porque no hay nada escrito. Muchos están en contra de celebrar la Navidad. Cristianos, hermanos. Yo lo he dicho todos los años. Hay cristianos evangélicos que están en contra de la Navidad. Eso es católico, eso es pagano. La Biblia no dice que hay que celebrar la Navidad. No, y yo digo, la Biblia no dice que hay que fumar. ¿Por qué fumas? Si la Biblia no dice que hay que fumar. Amén. La Biblia no dice que hay que tomar drogas. ¿Por qué tantos toman drogas? Amén. Discernimiento. La Biblia no dice muchas cosas, pero está ahí escrito lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ni más ni menos. Celebramos la Navidad porque
No hay ningún versículo que nos diga que no la celebremos. Amén. ¿Cómo no vamos a celebrar el cumpleaños de nuestros hijos? Cuando eran bebés, cuando nacieron. Dios nos regaló ese niño o esa niña. ¿Cómo no lo vamos a celebrar cada año? Amén. Y no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, que ha venido para salvarnos, para darnos vida eterna. Amén. Estaríamos muertos. Claro. O sea, ¿qué instituciones son las que no lo celebran? Las sectas, los TJs. Ellos, los TJs, no creen que Jesús es Dios. No. Entonces, Jesús para ellos es un Dios. Bueno, habría que preguntarle, ¿qué Dios? Porque hay muchos dioses. ¿Cuál de ellos? Pero nosotros sabemos que Jesús no fue creado en ese día ni en ningún día, porque desde el principio era el Verbo, Amén. Amén. y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Juan 1, 1 y 2. Y ellos han torcido, las sectas han torcido las Escrituras, y en vez de decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. Estaba Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es la Biblia que vosotros habéis fabricado, lo que lo dice. Los tres regalos, por ser tres regalos, me supongo que en el catolicismo han pensado que eran tres magos, que lo han cambiado también, porque han puesto tres reyes, pero no eran reyes, eran magos, eran astrólogos. Porque le trajeron el oro, el incienso y la mirra. El oro era lo más precioso. El oro representa realmente el poder y la divinidad y la santidad de Dios. Es puro, el oro es puro, es lo más valioso. Y lo más valioso del mundo es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y para mí es lo que representa el oro. El arca del testimonio, en Éxodo 25, versos 10 y 11, ¿de qué estaba forrada? Dentro y fuera. De oro. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese arca durara por toda la eternidad. El arca, después de miles de años, de unos 4.000 años, todavía existe. ¿Y qué es lo que iba a estar ahí metido dentro del arca? Las tablas de los 10 mandamientos que Moisés recibió, el bastón de Aarón que usó y Moisés para sacar agua de la peña y para abrir el mar rojo. Amén. Mirra ofreció su vida a Dios. Era incienso primero. Símbolo de santidad y ofrenda. Incienso es un olor, olor fragante. Lo usaban en los sacrificios para que se hubiera un olor fragante para Dios al cielo. Incienso. Ofrenda. Jesús, el Cordero ofrendado por nosotros, es como un incienso. Mirra, símbolo de amargura y dolor. Lo mismo que le dieron a beber al Señor Jesús en Marcos 15, 23. Mirra, lo mezclaban con vino, seguramente para, no sé, darle otro gusto. Pero sabemos que él lo rehusó. Él no lo bebió, se lo dieron, pero él no lo bebió. También se dice que era como una anestesia, que le ayudaba a no sufrir tanto los dolores de los clavos. Pero él no tomó nada de eso porque nadie podría decir que sí, sufrió la cruz, pero fue porque tomó algo como una anestesia que no sentía el dolor. Y él nunca haría eso. Luego pasamos a María. ¿Cómo se ofreció ella? Estos hombres magos le ofrecieron lo mejor que tenían. Lo mejor. Los pastores dejaron sus rebaños y se fueron allá a verlo. María ofreció su vida a Dios. Amén.
Los ángeles ofrecieron sus cantos a Jesús en su nacimiento. Los pastores dejaron sus rebaños, ofrecieron su tiempo. ¿Qué has dejado tú? Algunos aquí han dejado cosas. Por ejemplo, mi esposa y un servidor, hace 50 años le ofrecimos al Señor nuestro ser. Y no hemos dado marcha atrás ni la daremos. No porque nosotros seamos fuertes. 55. O 55. Tenía Isaías 53 en la cabeza. Y hace, bueno, pocos, casi desde el principio, el Señor puso en mi corazón, no vi una visión, ¿no? Pero puso en mi corazón y en mi mente, España, hay millones aquí que no conocen el Evangelio verdadero, que no me conocen. Amén. Porque el Cristo que ellos predican no tiene poder para darles vida eterna. Por eso tienen que ir a María para que ella interceda por ellos. Cosa que ahora el Papa lo está cambiando, por ellos lo está cambiando, pero solamente que ahora tendrá un problema para explicar cómo nosotros, docenas y docenas de papas, si son el sumo pontífice y son perfectos, cómo es que han dejado, o puesto, mejor dicho, que María era intercesora. ¿Cómo explica eso? Si son perfectos, si el Papa es perfecto, ¿cómo es que nosotros no eran perfectos? Porque Él está quitando ahora lo que nosotros pusieron. Pero quizás son como, la Biblia dice, que son como el camaleón. Cambia. El camaleón cambia conforme van los tiempos, ¿verdad? Pero ¿dónde era el tesorero de Etiopía? Etiopía, el etíope. ¿Podrá cambiar el etíope su color? ¿Podrá cambiar el tigre sus manchas? No. María ofreció, algo bueno hizo, ofreció su vida a Dios. Y por eso fue muy bendecida. Pero no perfecta en nada. Era una pecadora como nosotros. Tú puedes hoy, mi amigo, mi hermano, a ti me dirijo, hermano, hermana. ¿Tienes necesidad de ofrecer algo al Señor? Muchos creen que cuando nos convertimos y nos bautizamos ya está todo. Pero el convertirse y bautizarse es el primer paso. Ahora hay que vivir la vida. Es como el estudiante que acaba la universidad y es ingeniero o médico. Ahora tendrá que probar lo que ha estudiado. Si no ha sido uno de esos que con braveries, ¿cómo se dice? Comprado. Ha comprado sus diplomas. Ahora tendrá que probar. El cristiano es exactamente lo mismo, hermanos. No en los domingos salir a la iglesia, eso no le hace cristiano. Hay que vivir la vida. Y el Señor nos dejó el ejemplo. En 1 Pedro capítulo 2, allá por el verso 25, los últimos versículos del capítulo 2, dice que Él dejó sus pisadas para que andemos en ellas. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Con bendición. Cuando le abofeteaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, cuando le criticaban, le hacían daño, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Amén. Cuando un hermano o una hermana recibe baquetazos, incluso habiendo hecho bien, eso es muy duro. Hay que encomendar el asunto, hay que encomendarlo a Dios y tú continúas siguiéndolo. Nada te debe de parar. ¿Usted se imagina
¿Qué haría usted? Le doy un ejemplo, y no me pongo por ejemplo. Lo digo porque estamos hablando de ello. Piense, ¿qué haría usted en sus trabajos? Cualquiera de ustedes. Trabaja pintando una casa, yo era pintor en Australia, un chalet de 200, aproximadamente 250 metros. Era una casa, ¿sabe? Una casa grande. Usted pone el mejor material porque era una hermana en la fe. A mí eso me costó un montón de dinero. Cualquier otra persona, había muy pocos de todos los contractores que yo conocía que pusieran el mejor material que había. Y yo lo puse porque yo era del Señor. Si yo hubiera sido como ellos, hubiera hecho igual. Puse 4 semanas, hermanos, ¿escuchan? Un mes. Pero no solamente yo para entonces ya estaba para venir a España, estaba dejando el negocio. Y solamente tenía conmigo trabajando a mi hijo. Pero yo lo tuve que pagar a él. Y no me pagó ni un centavo. Dijo que no podía, que iba a vender la casa y cuando la vendiera, que me pagaba. Vendió la casa, nosotros no vinimos y no la volví a ver. Era un miembro de la iglesia de las Asambleas de Dios, pentecostal. Esto no quiere decir que entre los bautistas no hay sinvergüenzas. Conocí a otro que si comenzara a darle historias, estaría aquí todo el día dándole historias, hermanos. 4 semanas trabajando. ¿Sabe cuánto fue eso? ¿Cuánto me dejó de ver? Estoy hablando de hace 25 años. 25 años, $4,000 era un dinero, hermano. Era un dinero. Yo podía haberla llevado a las cortes. Y tenía la evidencia para ganar. Pero mi conciencia me dijo, el Señor, no tuve una revelación. No, pero aquí me dijo, y aquí, no metas a tu hermana en juicio. Déjala conmigo. Amén. Porque yo ni siquiera sé si era hermana. No, hermanos, la vida cristiana, y ya no le voy a decir lo que hicieron otros pintores cristianos de esa iglesia, con otras personas que me coincidieron de que me pidieron un presupuesto para pintar y cuando llego para darle el presupuesto y miro, digo, pero señora, esta casa está casi recién pintada. Y usted me dice, sí, pero usted mírala bien. Digo, no, yo veo que la pintura está levantando por todos los sitios. Pero está recién pintada. ¿Por qué no llama usted al pintor? Se me echó a reír. Dice, era cristiano. Y yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Me cierro la boca? Digo, señora, hay cristianos verdaderos y hay cristianos que no son verdaderos. Amén. No juzgue a todos, porque yo soy uno de ellos. No, hermanos, la vida cristiana hay que vivirla. Amén. Y al final tienes la victoria y el gozo y la conciencia tranquila de que has hecho bien, Amén. has perdido, pero has hecho bien. Amén. Y el día del juicio, los del mundo no creen eso, pero nosotros creemos. Amén. En el día del juicio no se escapa nadie de la injusticia, sea creyente o no sea creyente. Si es creyente, se avergonzará, pero está en el cielo. Y Jesús pagó por esos pecados. Pero pasará por una vergüenza. Pero si no es convertido en creyente, ahí lo va a tener duro. ¿Qué le has ofrecido tú a Dios si eres cristiano? ¿O tienes todavía que ofrecerle algo que no le has ofrecido? Y tú que no has dado ese paso de fe de confiar en Cristo Jesús como tu Salvador, que un día la muerte te va a llegar, mi amigo y mi amiga. Y el asistir a los cultos no es suficiente. Millones en estas fechas están en las iglesias y en los templos. Millones. Pero en el día del juicio no van a estar delante de Dios. Solo para ser juzgados y condenados a una eternidad
que no tiene salida. Leí unos versículos esta mañana en Isaías 53 y se lo voy a leer rápidamente. Dice, esto fue lo que pasó el Señor por ti, mi amigo, mi amiga, y por mí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual en renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo dejaron desfigurado, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, fue despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Y lo mismo que hizo Adán y Eva, escondieron detrás de un arbusto. Y hoy millones se esconden detrás de excusas. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados de los pecados. Esto se ha aplicado a mí, se ha aplicado a mi esposa, se ha aplicado a varios de los que estamos aquí. Amén. Pero mientras que usted no tome esa decisión, escúcheme bien, de reconocer que usted es pecador o pecadora, que han pecado, que han ofendido a Dios, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, hasta el instante que usted reconozca que es pecador y pecadora y diga, Señor, ven a mi vida, perdóname, Señor, perdóname. Hebreos 9:27 dice que les es dado a los hombres y a las mujeres el morir una sola vez. ¿Han escuchado esos criminales de Hamas lo que hicieron en Australia, en mi amado país? Celebrando los judíos su fiesta, sin hacer daño a nadie, que nunca han hecho a nadie daño, ese pueblo. Desde el Antiguo Testamento, desde miles de años atrás. Una metralleta. Ellos no sabían que iban a morir ese día. Usted ni yo sabemos cuándo la muerte nos puede sorprender. No somos judíos, pero esos pisos que se cayeron encima de unos trabajadores construyendo unos pisos en Madrid, los aplastó. Ellos fueron a trabajar por la mañana, ¿y quién les iba a decir que no volverían a sus casas? Sus esposas les estarían esperando, nunca más. Usted puede atravesar por el paso de peatones esta tarde, cumpliendo con la ley del tráfico, y una persona que pierde el control, que a mí me ha pasado, que en vez de pisar el freno, he pisado el acelerador, y puede llevarle por delante. Accidentes ocurren, hermanos. El diablo no quiere que usted se entregue su vida a Jesús. Vive en el pecado. El pecado es muy, muy bueno. Ya habrá tiempo para ir al culto, ya habrá tiempo para acercarse a Dios. Cuando seamos mayores, ahora somos jóvenes. Escuche. Eclesiastés capítulo 11. Y terminamos aquí. Alégrate, joven, en tu juventud. Y esto se lo dice al joven y al que no es joven. Y toma placer en tu corazón. Todo lo que te diga tu corazón haz. Y en los días de tu juventud, de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. ¿Qué es aquello que te gusta? Aquello que... Go for it. Vete adelante con él. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador, joven y mayor igual, en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y lleguen los años de los cuales digas,
Lo que yo digo muchas veces ya, hermano. No tengo ganas de moverme ni de la cama ni de salir de casa. Cuando usted llega a 80 años, ya verás. Y muchos dicen, no, no, pero yo cuando yo sea mayor, entonces, no, cuando sea mayor no quieres saber nada de nadie. Has vivido demasiado el engaño y no crees en nadie ni en nada. Y el verso 13 del capítulo 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y de la mujer, porque Dios traerá toda obra a juicio. Recuérdese de esto, Dios es Dios y Dios no miente, y lo que Él dice, Él cumple. Amén. Dios traerá toda obra a juicio, aquello cubierto e encubierto, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted está haciendo una buena obra, usted ha hecho una buena obra, ha hecho una buena ayuda, ha dado un buen consejo, usted ha hecho algo bueno, Amén. nadie lo sabe, ha dado una ofrenda especial, nadie lo sabe, no se preocupe. Un día el universo lo sabrá. Pero usted ha hecho algo malo, a escondidas, usted cree que se marchó de rositas, Dios también lo traerá a juicio. Solo que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted un día se arrepintió, le obedeció en el bautismo y ahora es miembro de una iglesia local con sana doctrina, quizás ha pecado, porque todos hemos pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Hermano, hermana, tenemos algo que entregar a Cristo. Ven a Él, no te avergüences. Ven a Él. Ven a Él. Pero si tú no has dado un paso de fe, de pedirle perdón al Señor y recibir a Cristo en su corazón, y la muerte te sorprende, pasarás la eternidad en el Hades. El Hades, una palabra hebrea, si no me confundo, es donde estaba un rico, una historia que contó Jesús, que la he contado muchas veces. Esto no es una parábola, es una historia. Él conocía a dos hombres. Uno se llamaba Lázaro y el otro era un hombre rico que no se preocupó nunca de las cosas de Dios. El dinero era su Dios. Los dos murieron. Lázaro era un mendigo, pero un mendigo judío que creía en Dios. Murió, y dice la palabra de Dios en Lucas 16, que fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, por los ángeles. Cuando muere el incrédulo, no dice que fue llevado al seno de Abraham, dice que fue enterrado y se encontró en el Hades. Y ve a Abraham y a aquel mendigo Lázaro en el paraíso, y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y lo ponga en mi lengua, porque estoy sofocado, atormentado en este fuego. Y Abraham le contesta: Hijo, hay una cima entre vosotros y nosotros, ni nosotros podemos ir allá, ni vosotros podéis venir acá. Y entonces clama a este hombre en llamas, dice: manda entonces a Lázaro que vaya a la tierra, que regrese a la tierra, y le predica a mis 5 hermanos que tengo en casa de mis padres, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Hijo, si quieren creer, que escuchen a Moisés y a los profetas. Hoy le diría: si quieren creer, que escuchen a los pastores y a los que predican la palabra. Pero luego le dijo: aunque se levantara uno de los muertos, no creerán. Cuando escuchamos la palabra de Dios por mucho tiempo, el corazón se vuelve incrédulo, amigos. Se vuelve incrédulo. Y el diablo está por detrás diciendo: esa es religión, no lo creas. Tú tienes vida por delante, tú tienes mucha vida por delante, no lo creas. Piensa en todo lo bueno que te lo puedes pasar en la discoteca, o con chicos o chicas.
sea demasiado tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, como tú nos prometiste que donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Señor, lo sabemos, lo podemos palpar, que tú estás con nosotros. Lo vemos todos los días, Señor. Tu promesa que no nos dejarías hasta el fin del mundo. Dijiste que estarás con nosotros. Y por eso estamos aquí. Oh Señor, te ruego por mis hermanos. Ayúdanos a todos a entregarnos a ti más. A dejar el yo. A dejar la fantasía. Al querer representar y aparentar. Ayúdanos a no pecar en eso, Señor. Ayúdanos a ser transparentes. Que lo que predicamos y enseñamos, Señor, lo vivamos. Amén. Y Padre Santo, por aquellos que no han dado ese paso de fe de confiar en ti, ayúdales, Señor. Tú los has traído aquí hoy. Ellos podían haber dicho, no, me quedo en la cama, como el resto de los ciudadanos de este país. Pero decidieron venir. Ayúdales, aumentales la fe, para que confíen en ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.